Nos encontramos en el Salón de Plenos de la Sala Monterrey. En unos momentos, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos que se encuentran listados y que usted puede consultar en nuestra página oficial de Internet. Acompáñenos. Muy buenos días, si gustan tomar asiento, por favor. Gracias. Inicia la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, por favor, le pido que en el acta respectiva haga constar que existe quórum para sesionar, porque estamos presentes los 3 magistrados que la integramos. También, por favor, que conforme consta en el aviso de sesión pública que se ha fijado en los estrados y que ha sido difundido también en nuestra página oficial, se habrán de analizar y resolver un juicio de revisión constitucional electoral, 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación, todos de este año, que hacen un total de 5 medios de impugnación. Pregunto a mis compañeros magistrados si están de acuerdo con el orden que se propone para el análisis y resolución de estos asuntos. Lo manifestamos, por favor, en votación económica. Aprobado, por favor, tomamos nota, Secretaria General. Secretario Ricardo Arturo Castillo Trejo, le pido por favor dar cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Yersinio David García Ortiz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de revisión constitucional electoral 9 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional, para controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza en el juicio electoral 61, en la que confirmó el acuerdo 147 del Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad. En dicho acuerdo, el órgano central del OPLE tuvo por cumplidas las reglas de paridad en las postulaciones realizadas por los partidos integrantes de la coalición por un Coahuila Seguro. En su demanda, el Partido Acción Nacional expone agravios que se relaciona con los siguientes puntos de derecho. Primero, si se observó el principio de uniformidad en las postulaciones de la coalición. Segundo, si resultó correcta la interpretación efectuada por el tribunal local respecto de los alcances de las reglas de paridad. Tercero, si resultó correcto que se validara el cumplimiento de las reglas de paridad en las postulaciones de la coalición. En el proyecto se propone dar respuesta a dichos puntos en los siguientes términos. Sobre el planteamiento relacionado con el principio de uniformidad, se considera que no le asiste la razón al impugnante, pues dicho principio se ve respetado. Lo anterior, pues en términos del expediente SUP-JRC 49 y acumulado, la Sala Superior definió que el principio de uniformidad se cumple con la coincidencia en las postulaciones conforme se acordó en el convenio de coalición, siendo que en dicha sentencia incluso se validó el convenio que dio origen a la coalición por un Coahuila Seguro. Así las cosas, se considera que es válido que los partidos políticos en lo individual puedan hacer postulaciones, pero deberán cumplir con las reglas y principios de la materia electoral, entre los cuales se encuentra el de paridad. En este sentido, se advierte que el cuestionamiento del PAN se relaciona más con la validación del cumplimiento de las reglas de paridad. Por otra parte, se propone determinar que no le asiste la razón al accionante cuando señala que se realizó un análisis indebido sobre las reglas de paridad. Lo anterior, pues resultó correcta la interpretación realizada por el tribunal responsable al señalar que la legislación de Coahuila permite que se postulen mujeres en un porcentaje mayor al mínimo establecido. Sobre este tema, se razona que las reglas de paridad son mecanismos que garantizan un mínimo de postulaciones en razón de género, pero que dichas bases no pueden ser entendidas de forma limitativa en perjuicio de las mujeres, pues ello las convertiría en un techo que, lejos de propiciar una mayor participación, la inhibiría. Por último, sobre el planteamiento relacionado con la validación del cumplimiento de las reglas de paridad, se razona lo siguiente. Se estima que resultó correcto el razonamiento del tribunal local cuando señaló que el cumplimiento de las reglas de paridad se debió analizar tomando en consideración como un todo las candidaturas del PRI y la coalición. Al respecto, se sostiene que aun cuando existe autonomía en la postulación entre el partido en lo individual y la coalición, lo cierto es que la participación bajo esta figura refleja la voluntad de diversos partidos políticos de postular una misma candidatura, y en este entendido, las postulaciones que lleven a cabo de forma conjunta y en lo individual deben permitir que se alcance la paridad.
No obstante, se considera que la sentencia debe revocarse en tanto que consideró correcto que se analizara el cumplimiento de los requisitos de paridad de los demás partidos que integran la población de forma individual, pues también se debió verificar el cumplimiento de las mencionadas reglas, tomando en cuenta como una todas las postulaciones de los partidos en individual y de la coalición. Por lo anterior, se propone revocar la sentencia y en plenitud de jurisdicción analizar la legalidad del acuerdo 147. En esta tesitura, se considera que el acuerdo resulta contrario a derecho, dado que no analizó que los partidos que integran la coalición cumplieran con el mandato de paridad. Para sustentar lo anterior, primero, se analiza que las reglas de paridad previstas en Coahuila tienden a garantizar el cumplimiento de las reglas de paridad desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, que permiten que se dé un mínimo de postulaciones en la totalidad de los ayuntamientos que integran el Estado, cuestión que debe realizarse atendiendo a los porcentajes de postulación previstos en la legislación, es decir, 40% por bloque y 50% en total, pudiéndose postular a candidatas en una proporción mayor a los mínimos legales. Asimismo, se reitera que las postulaciones que realicen los partidos políticos que participan en la coalición y en lo individual deben de realizarse de forma tal que se cumpla como mínimo con los porcentajes de postulación y que en su caso los ajustes que deben realizarse les serán exigibles a los partidos en lo individual. En este tenor, y una vez hecha la verificación de los porcentajes de paridad, se advierte que el PRI cumplió con las reglas de paridad. Sin embargo, que los partidos Nueva Alianza, de la Revolución Coahuilense, Verde Ecologista, Socialdemócrata, Joven y Campesino no cumplieron con dichas reglas en su vertiente horizontal. En este tenor, se ordena realizar la modificación del acuerdo y, en consecuencia, de las planillas señaladas en la propuesta, y se vincula al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila para que sesione y, en su caso, apruebe las modificaciones que lleven a cabo los partidos políticos vinculados. Lo anterior en los términos detallados en el proyecto. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, Ricardo. Magistrado ponente, el magistrado García, tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidenta. Brevemente, nada más para establecer cuáles son las bases que sustentan el proyecto que ahora pongo a su consideración. Bueno, por principio de cuentas, creo que hay un factor muy importante que marca, digamos que la incorrecta interpretación que se hizo en el acto impugnado, que es la sentencia del tribunal local, pero también el aspecto que marca un poquito la separación del proyecto sobre el planteamiento primario que hace el partido impugnante. Es decir, ¿a qué me refiero? Por principio de cuentas, el planteamiento que se hizo ante el tribunal local, así como ante nosotros, en una de sus vertientes, es que debido a las reglas de paridad que se establecen más bien de las reglas que buscan la igualdad en el estado de Coahuila, se establecen porcentajes fijos que no es posible variar en ningún sentido o en beneficio de alguno de los dos géneros, porque la ley es ambigua, vamos, en ese sentido, al establecer que el porcentaje se refiere a cualquiera de los géneros. Creo que esa es la parte que nos aparta o nos separa de la interpretación que hace el partido impugnante. Pero por otro lado, en cuanto a que la forma en la que se han de contar estos porcentajes, atendiendo a la coalición parcial bajo la cual postulan diversos partidos en el estado de Coahuila. Tratamos de poner el escenario claro por principio de cuentas, estableciendo lo que esta sala, e incluso sala superior, confirmó así ya en el recurso de reconsideración 115 del 2015, ya confirmado. En cuanto a la manera en la que se debe de conformar o de verificar el cumplimiento de las reglas de paridad cuando los partidos políticos postulan a través de una coalición. Y si bien es cierto, la coalición forma un ente independiente, lo cierto es que también tienen la participación de los partidos políticos, por lo que se debe de tomar en conjunto las postulaciones que hace la coalición con la de cada uno de los partidos políticos en que intervienen en la misma. No se trata de una separación para efecto de verificación de su cumplimiento, ni en este caso, lo que nos aparta también del criterio adoptado por el tribunal local,
se debe referir o se debe de tomar como base el partido político que postula o del cual emana el candidato que está postulando la coalición. El hecho de que en términos de la coalición todos los candidatos sean emanados de los procesos internos de selección del Partido Revolucionario Institucional no los hace candidatos del Partido Revolucionario Institucional, sino los hace en determinado momento candidatos de la coalición, como un ente autónomo. Así es que esta postulación también debe de contarse para la verificación del cumplimiento de las reglas de paridad, tratándose de cada uno de los partidos políticos que intervienen en la misma. Ahora bien, en el estado de Coahuila, como siempre la vanguardia con la que se caracteriza la legislación coahuilense, tratándose de diversas figuras que se introducen en el plano constitucional, para cumplir las reglas de paridad, no solamente se abocó al cumplimiento en sus vertientes horizontal o vertical primeramente y horizontal. ¿Qué significa la paridad horizontal? Bueno, creo que ya la hemos tratado ya hay un gran acervo jurisprudencial incluso sobre la paridad horizontal, en el sentido de cumplir con la postulación en términos generales, en conjunto de las postulaciones para candidatos a presidentes municipales, con la postulación por lo menos del 50% de mujeres. El legislador coahuilense va más allá, no se conforma con el cumplimiento numérico o cuantitativo de la paridad horizontal, sino que introduce además una figura que se denomina la paridad transversal. Esta regla, como estamos señalando en el proceso, dado que no atiende al cumplimiento mismo de la paridad horizontal, sino a la cualidad con la que se cumple o a la calidad con la que se cumple la paridad horizontal, lo denominamos pues como una regla de carácter que busca la paridad cualitativa. ¿A qué se refiere esto? Es un factor complementario de la paridad horizontal, por así decirlo, que busca, al igual que, por ejemplo, el artículo 3º, párrafo 5º de la Ley General de Partidos Políticos, en cuanto establece la prohibición de que los criterios para elegir los municipios en los que postulan mujeres de un partido político no debe de tener como resultado la postulación de mujeres en aquellos municipios, distritos, municipios, en los que su oportunidad o sus posibilidades de llegar al triunfo, dado los resultados de elecciones pasadas, pues no tuviera esa oportunidad real, lo que se traduciría, por supuesto, en un obstáculo para obtener la igualdad sustantiva, que es lo que se busca. Finalmente, no se busca la postulación, sino se busca la igualdad de oportunidades para aspirar al cargo, para ascender al cargo, para llegar a desempeñar el cargo de elección popular y de esta manera dar mayor intervención a las mujeres en la vida política del país. Bien, esa es la figura que se contempla en la Ley General de Partidos Políticos. El legislador coahuilense adopta otro factor, por así decirlo, de la paridad cualitativa. ¿A qué se refiere? Al factor poblacional. No confina o busca impedir que las mujeres sean postuladas solo en municipios con menor población. Entonces introduce unas reglas numéricas para efecto de dividir los municipios del Estado, los 38 municipios del Estado, en 4 segmentos, de acuerdo pues a su cantidad de población. Y para cada uno de estos segmentos se establece una regla de cumplimiento de mínimo el 40% de postulación de un solo género. Bien, al interpretar esta regla es que el partido actor considera que este porcentaje de 60-40 es inquebrantable y se debe de respetar para cualquiera de los géneros. Esto es lo que lleva también a una interpretación incorrecta, porque no podemos, si tratándose de una medida que busca la igualdad sustantiva,
no podríamos sujetarla en los porcentajes señalados en perjuicio o más bien cuando es en beneficio de la mujer, porque se convertiría también en un techo. Recordemos pues que las medidas o las reglas que se establecen para alcanzar la paridad, la igualdad sustantiva, establecen mínimos, no máximos, porque si no la misma medida se revertiría en perjuicio del género femenino y de la finalidad constitucional que se persigue con estas medidas, ¿sí? Entonces, estableciendo pues la diferencia o las diferencias en las reglas que se establecen en el Estado de Coahuila, es que comprendemos primeramente que hay que cumplir con la paridad horizontal, que hay que cumplir con la paridad vertical, con la paridad horizontal, pero además también con estos mínimos establecidos por el legislador coahuilense en tanto se refiere a una medida de paridad cualitativa. Pero, a diferencia de lo que se hizo en el acto impugnado, se debe de contabilizar o se debe de verificar su cumplimiento tomando en cuenta el universo de postulaciones que hace la coalición con las postulaciones que de manera individual hacen los partidos políticos, para acercar en la medida de lo posible a la paridad y que el cumplimiento de la paridad horizontal en términos numéricos. Ese es el ejercicio que se realiza y eso es lo que nos lleva a identificar que, si bien es cierto, hay partidos políticos que no postularon en algunos de los segmentos, lo cierto es que en aquellos que sí postularon, al parecer incumplen con esta regla de paridad y se hace un ajuste en el cumplimiento, pues que de ustedes aceptarlos y de así votarse tendría que realizarse de manera inmediata. Es cuanto, Presidenta. Ese es el argumento toral que sustenta la propuesta que ahora pongo a su consideración. Muchas gracias, magistrado ponente. No sé si hubiera intervenciones. Intervengo en este momento, si me lo permiten, magistrados, brevemente para expresar que coincido con el proyecto que presenta la ponencia a cargo del magistrado García. En primer lugar, debo decir que celebro el que deje muy claro un nuevo modelo de implementar la paridad en el Estado de Coahuila a partir de la legislación electoral que se analiza y de los lineamientos que para cumplirla emitió el Instituto Electoral de ese Estado, bajo un contexto y bajo una base de paridad. Se establece a su vez una medida de acción afirmativa potenciadora de esa paridad. Eso es lo que identificamos en este marco jurídico que se aplica por primera ocasión en este proceso electoral y que nos toca revisar respecto de la paridad en los ayuntamientos. Paridad vertical, paridad horizontal, paridad transversal, que surge en este modelo del Estado de Coahuila, tomando en consideración, como hemos dicho, partiendo con una base que es la desigualdad real histórica en la cual las mujeres están colocadas. Se hace y celebro que el proyecto distinga un histórico en el cual los cargos de presidencias municipales en Coahuila, casi al 100% en 3 ejercicios ciudadanos de elección, han ocupado estas presidencias. El nuevo modelo de la legislación de Coahuila busca, acordes a los compromisos convencionales, al principio constitucional de paridad, garantizar que más mujeres se integren a la vida pública, que más mujeres participen en la representación política y en la integración de estos órganos de toma de decisiones. Partiendo de esta base que me parece muy, muy importante, es que las reglas en las cuales se instrumente la paridad en la postulación deberán de interpretarse. No es este el primer asunto en el cual se nos somete a consideración la interpretación de las normas en un estado para cumplir con la paridad de género. Sin embargo, sí es sin duda el más novedoso. El más novedoso porque establece una distinción entre ayuntamientos por densidad poblacional, pero que también inciden estos 4 bloques en que se dividen los ayuntamientos del Estado, los 38 ayuntamientos que existen en el Estado de Coahuila, para verificar que en ellos se postulen al menos 40% de candidaturas de un género
y cuando más 60% de candidaturas de ese género. Lo discutíamos en la sesión privada del día de ayer y me parece muy importante tomarlo en consideración en ocasión de esta sesión pública. Siempre que se vean las reglas que buscan la paridad o la igualdad sustantiva, no puede perderse de vista la igualdad en los hechos, la igualdad que subsiste en este caso en la entidad. Por eso no podríamos señalar que una regla que debe ser maximizadora, como esta atomización del 40 mínimo como base y el 60 como un rango superior, que no techo probablemente si no se garantiza la igualdad sustantiva, no puede ser la medida que nos hable de una realidad allá afuera. No existe una diferencia real que nos separe de un 20% que mide entre el 40 y el 60 entre dónde estamos las mujeres y dónde están los hombres en los cargos de elección popular o en los espacios de toma de decisiones. De tal manera que cuando estamos ante reglas de postulación no podemos olvidar hacia dónde se dirigen, que es un único fin, la igualdad sustantiva, la igualdad en los hechos. Y el proyecto lo recoge de manera muy puntual y de manera muy acertada. En el caso concreto, coincido con el proyecto que presenta la ponencia a cargo del magistrado García, en cuanto en otros de sus apartados sostiene que debe aplicarse el lineamiento 10 o el artículo 10 del Acuerdo 60-2017 que emitió el Instituto Electoral de Coahuila y en el cual prevé que las postulaciones realizadas por un partido y una coalición serán tomadas como un todo, para efectos de que se verifique el cumplimiento de las reglas de paridad. Esto es, las coaliciones deben cumplir con la paridad, los partidos políticos deben cumplir con la paridad también en la medida en que participan de manera individual. Lo cual, como bien señala en el proyecto el ponente y lo ha referido de manera nítida el secretario al dar cuenta, es congruente con los criterios sostenidos por esta sala regional y por la propia sala superior, entre otros en el recurso de reconsideración 115-2015, en el sentido de que para efectos de verificar la paridad en su vertiente horizontal resulta válido tener como un todo a los partidos políticos con independencia de si participan en forma individual o en forma colegiada. Coincido también esencialmente con que le asiste la razón al PAN cuando señala en su demanda que el tribunal local incorrectamente confirmó las postulaciones de coalición exclusivamente, las postulaciones de la coalición que exclusivamente debían contarle al PRI para efectos de tener por satisfecha la paridad de género, bajo el argumento de que los candidatos emanaron de sus procesos internos, cuando la verificación del cumplimiento de la paridad, como correctamente se expone en el proyecto, debe realizarse analizando en forma conjunta las postulaciones que cada partido realizó en lo individual con las de la coalición parcial a la que pertenece. También acompaño la propuesta en cuanto a que la validación del Acuerdo 147-2017, en el que se determinó que la citada coalición y los partidos políticos que la integran cumplieron con la paridad de género, no fue debidamente motivada, por lo que coincido en que debe revocarse esa resolución y, en su caso de aprobarse el proyecto, quedaría firme el ejercicio que en plenitud de jurisdicción se propone por el ponente, en el cual se debe de advertir que aun cuando todos los partidos coaligados cumplieron con la paridad horizontal, en el caso concreto, los partidos Nueva Alianza, Revolución Coahuilense, Verde Ecologista, Socialdemócrata Independiente, Joven y Campesino, estos 6 de los partidos políticos, Campesino Popular es el último, no cumplen en algunos de los segmentos con la obligación de postular al menos este 40% de género distinto, por lo que expreso nuevamente mi coincidencia en que se revoque la respuesta del tribunal, que se modifique el acuerdo impugnado del Instituto Electoral de Coahuila por cuanto hace a los bloques donde se incumplió con esta obligación, para efectos de que los referidos partidos sean quienes hagan las sustituciones correspondientes en los términos que precisa la propuesta. Me parece muy importante, y con esto cerraría mi intervención, lo que respecto a las aparentes reglas neutrales ha dicho la Suprema Corte cuando habla justamente de reglas como las que se analizan en esta ocasión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, atendiendo al principio pro persona, las autoridades no debemos interpretar las normas de manera neutral, tratándose de personas que están en supuestos de hecho que son distintos, como es el caso precisamente de los colectivos sociales históricamente excluidos, así lo refiere la Suprema Corte. Inclusive de este criterio deriva la tesis Igualdad y no discriminación, notas relevantes que el operador de la norma debe considerar al examinar las llamadas categorías, la constitucionalidad de una medida a la luz de dichos principios frente a las llamadas categorías sospechosas,
a fin de no provocar un trato diferenciado o una discriminación institucional. ¿A qué se refiere con ello? Justamente a reconocer la desigualdad real, la desigualdad en los hechos y los grupos sociales que se encuentren inmersos en estas desigualdades. A partir de ello, integrar un entendimiento únicamente en términos neutrales de las reglas de paridad en la postulación, como sería un caso diverso de no tomar en cuenta que el fin final de estas reglas es la igualdad en los hechos, la igualdad sustantiva, nos llevaría entonces a limitar inclusive la posibilidad misma del derecho a las mujeres a ser postuladas a cargos de elección popular por un supuesto cumplimiento de una regla de paridad que se entendiera de manera literal o de manera estricta. Celebro la propuesta y la acompaño en sus términos. Sería cuanto de mi parte. Magistrado Sánchez Cordero. Sí, muchas gracias, magistrada. Únicamente para también sumarme a la propuesta del magistrado García. Y yo quisiera enfatizar 4 puntos que me parecen esenciales, tanto en el proyecto como en las intervenciones que ustedes muy atinadamente han puntualizado. El primero de ellos es lo que ya mencionaba la magistrada presidenta, en el sentido de que el primero constitucional obliga a todas las autoridades del Estado a cumplir con el principio pro homine, y ello leído con diversas disposiciones constitucionales, en particular el 41 constitucional. Me parece, y bueno, no solamente me parece a mí, sino también está establecido en jurisprudencia tanto de la Corte como de la Sala Superior, la paridad de género es como principio y regla constitucionales, ya no está al arbitrio de la autoridad electoral decidir si se aplica o no se aplica. Esto es, estamos obligados a aplicar la paridad de género, y así es como nos los ha impuesto no solamente el Poder Reformador de la Constitución, sino también el legislador ordinario. Por otra parte, yo sí quisiera resaltar que en este asunto, es un asunto complicado, no es un asunto sencillo, es un asunto en el que convergen distintos criterios y podríamos decir que son criterios que son novedosos, en tanto que no han sido explorados como lo ha sido, por ejemplo, como lo señalaba el magistrado García, la paridad horizontal, ¿no? En ese sentido, yo sí quisiera resaltar 2 cosas. El origen del asunto tiene que ver con el convenio de coalición que celebran los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Partido Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, Partido de la Revolución Coahuilense y Partido Campesino Popular para el proceso electoral local en el estado de Coahuila. Al respecto, tenemos que señalar que ese convenio de coalición fue impugnado ante la Sala Superior, la cual resolvió en el juicio de revisión constitucional 49 de este año que un convenio de coalición que pacte que algunas de las candidaturas no serán respaldadas por la totalidad de los partidos políticos coaligados, sino solamente por algunos de ellos, es válido. Y en ese sentido, en el convenio de coalición que mencioné, se pactó la participación de manera conjunta en la elección de gobernador en 15 candidaturas a diputaciones locales de un total de 16 distritos electorales y en 37 ayuntamientos de un total de 38 municipios. Ahora, con base en esto, y aparte tenemos que también atender a otro criterio que también mencionaba el magistrado García en su intervención, que es el criterio que se estableció en el recurso, en el REC 115. En ese recurso se establece que las postulaciones de los partidos políticos dentro de una coalición deben de analizarse como un todo, y esto es muy importante por lo siguiente. Cuando se hace el ejercicio en el proyecto respecto de la observancia del principio de paridad de género por cada uno de los institutos políticos que conforman esta coalición, es importante recalcar que el esfuerzo de la ponencia del magistrado es justamente poner aplicar estos criterios que han sido establecidos por la Sala Superior,
este recurso de reconsideración tuvo como origen una sentencia de esta Sala Monterrey, pero que me parece que es una aplicación directa de los criterios que han sido establecidos por la Sala Superior en un asunto que me parece novedoso. ¿Por qué? Porque como ya se anunciaba, el modelo transversal de paridad es un modelo novedoso en tanto que intenta suplir una deficiencia del sistema. A ver, me explico. La deficiencia del sistema es que previo a la última reforma electoral en el Estado, se permitía la transferencia de votos en coaliciones, por lo tanto era muy difícil determinar la fuerza electoral de los partidos políticos en cada uno de los ayuntamientos en los que competía. Por lo tanto, el legislador ordinario coahuilense, pensando en una fórmula en la cual pudiera compensar esta idea de la Ley General de Partidos Políticos, en el sentido de que la postulación de mujeres no puede darse únicamente en los distritos perdedores de los partidos políticos o los distritos históricamente perdedores, ante la imposibilidad de tener datos objetivos respecto de cuáles son esos ayuntamientos en los que realmente las fuerzas políticas no tienen una representación política suficiente. Lo que hace el legislador ordinario coahuilense es suplir esa deficiencia con un elemento que me parece igualmente objetivo, es más objetivo todavía, que es una cuestión de densidad poblacional. Y en ese sentido lo que hacen es ubicar los ayuntamientos con base en la densidad municipal que cada uno de esos tiene y los divide en 4. En ese sentido, creo que aplica la misma racionalidad respecto de la postulación en municipios ganadores o perdedores que en esta nueva fórmula de paridad transversal. Y es por ello que celebro el hecho de que se haga este estudio con base en los criterios de la Sala Superior y se determine que al final son los partidos políticos los que son obligados directos por parte del 41 constitucional para cumplir con la paridad de género, y que son ellos los que tienen que en algún momento compensar lo que la coalición no pudo dar. Esto es, si la coalición en los distintos bloques de la paridad transversal no pudo observar a fondo el principio de paridad de género, los partidos políticos como unidades que integran esa coalición tienen que suplir esa deficiencia. Y es por eso que celebra el esfuerzo que se hace al final del proyecto, en el cual se analiza la fuerza política de cada uno de los partidos políticos. Esto es, no la fuerza política, sino las candidaturas presentadas por los partidos políticos en cada una de estos bloques, y con base en esas postulaciones se compensa en los casos en los que es posible compensar, porque hay en algunos casos en los que los partidos políticos coaligados no postularon candidatos, entonces es imposible poder compensar esas fórmulas, pero me parece que el proyecto está muy bien hecho en tanto observa los criterios de la Sala Superior, que obviamente no son obligatorios. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera alguna otra intervención. Al no haber intervenciones, le pido a la Secretaría General tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersinio David García Ortiz. Es propuesta de mi ponencia. Gracias, magistrado. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con la propuesta. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. Con una felicitación al proyecto, a la ponencia y a favor. Muchas gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambos. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 9 de este año se resuelve: primero, se revoca la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza en el juicio electoral 61-2017. Segundo, se modifica el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila conforme a lo razonado en esta sentencia. Tercero, se ordena a los institutos Nueva Alianza, Partido de la Revolución Coahuilense, Partido Verde Ecologista de México, Partido Socialdemócrata Independiente, Partido Joven y Partido Campesino Popular procedan en los términos del apartado de efectos de este fallo. Cuarto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila para que proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos de la presente ejecutoria. Quinto, no ha lugar a dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral ni al Senado de la República por las razones que se expresan en esta sentencia.
A continuación le pido por favor a la secretaria Celina Josefina Leal Grajeda, por favor dar cuenta con el proyecto de resolución que someta a consideración de este pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 36 de este año, promovido por Cruzada Ciudadana de Nuevo León, Asociación Civil, contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León dentro del recurso de apelación 4 de este año, que confirmó el acuerdo del Consejo General del Comité Estatal Electoral, a través del cual negó la solicitud de registro de la actora para constituirse como partido político estatal. La ponencia propone confirmar la sentencia impugnada por razones distintas a las expuestas por la responsable, pues los argumentos hechos valer por la actora resultan ineficaces. Por un lado, porque no atacan las consideraciones vertidas por el tribunal local en el fallo combatido, sino que aducen un trato desigual derivado de una resolución emitida a favor de una organización política diversa, en la que se analizó una situación distinta de la planteada en el fallo aquí recurrido. Por otro lado, porque de un análisis del agravio relativo a que se le privó de forma ilegal e inconstitucional del año calendario para la constitución de un partido político, se concluye que, respecto del mismo, se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, respecto a lo resuelto por esta sala regional en el juicio ciudadano 12 de este año, lo cual debió ser advertido por el tribunal local. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, señora secretaria. No sé si hubiera intervención de alguno de los magistrados. Al no haber intervención, le pido, secretaria general, tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor de la propuesta. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con la propuesta. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. También a favor de la propuesta. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambas. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 36 de este año se resuelve único. Se confirma la sentencia impugnada por razones distintas a las que se expuso por el tribunal local. A continuación, le pido a la secretaria María Guadalupe Vázquez Orozco, por favor, dar cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios ciudadanos 65 y 66 y del recurso de apelación 34, todos de este año, promovidos por Juan Antonio Marrufo López y el Partido Joven, respectivamente, contra la resolución del Consejo General del INE, por la cual sancionó al ciudadano con la cancelación de su registro como candidato a presidente municipal de Francisco Madero. Al partido político impuso una sanción consistente en reducción de administraciones. Ello derivado de la omisión de presentar el informe de precampaña de ingresos y gastos del proceso electoral local ordinario en el estado de Coahuila. En cuanto a los juicios ciudadanos, se propone su acumulación porque existe conexidad en la causa, ya que se trata del mismo actor y autoridad responsable. Respecto al fondo, la propuesta es modificar la resolución en la parte controvertida y dejar sin efecto la sanción de cancelación de registro de candidatura. Lo anterior, pues si bien se respetó el derecho de audiencia del actor cuando la unidad de fiscalización del INE le comunicó que no recibió su informe de ingresos y gastos de precampaña, dándole a conocer que el partido político, aun cuando fue requerido, no lo exhibió, y le solicitó presentar las aclaraciones necesarias, así como la documentación comprobatoria que considerara pertinente. Lo cierto es que se advierte una falta de valoración de los documentos que en desahogo a ese requerimiento presentó el precandidato. De la contestación del precandidato, se tiene que éste reconoce que sí realizó actos de precampaña y que no pudo acceder al CIF al no obtener una apertura, de manera que estuvo imposibilitado para presentar en línea el informe correspondiente. Sin embargo, ello obedeció a un acto atribuible al partido, como fue reconocido por la propia autoridad. Ante ello, de las opciones viables para que el actor presentara informe de precampaña, debía destacarse la forma automatizada y solo le restaba su presentación física, lo cual ocurrió en respuesta al requerimiento de la autoridad fiscalizadora. De ahí que la documentación que el actor presentó debió ser valorada para fines de verificación, ya no de analizar una omisión de presentación, sino para efectos de determinar si lo informado correspondía o no a los gastos de la propaganda detectada, y en segundo orden, si se demostraba con las pruebas aportadas. Y de advertir el INE alguna irregularidad en lo informado, imponer la sanción que correspondiera, descartando la relativa a la cancelación de registro, la cual solo procede ante la omisión de informe, conducta que en el caso no se actualizó. En relación al recurso de apelación, se propone modificar la resolución en lo que fue materia de controversia, atendiendo que se realizó una incorrecta individualización de la sanción, en tanto que las cifras de financiamiento ordinario que se tomaron en cuenta se basaron en un acuerdo del instituto local que ya no estaba vigente.
Por tanto, se estima procedente ordenar a la autoridad responsable que emita una nueva determinación en la que tenga en consideración el último acuerdo dictado sobre ese tema por el organismo electoral de la entidad. Por otra parte, en el proyecto se señala que, contrario a lo que sostiene el recurrente, la autoridad responsable sí analizó las circunstancias específicas del caso para la calificación de la falta y la determinación del monto de la sanción. Finalmente, se pone en su consideración la conclusión relativa a que no se vulneró la garantía de audiencia del partido, toda vez que se le comunicó oportunamente que estaba obligado a presentar su informe de precampaña, aun cuando haya tenido un candidato único, máximo que se detectó propaganda que le beneficiaba en la etapa de precampañas, respecto de la cual está obligado a rendir informe. Es la cuenta de los asuntos, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, Lupita. Magistrados, a su consideración los dos proyectos con los que se ha dado cuenta. No sé si hubiera intervenciones. Señor magistrado Sánchez Cordero, tiene el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, magistrada. Únicamente para comentar mi voto a favor respecto del de los dos proyectos, pero quisiera comentar alguna cuestión sobre el JDC 65 de este año. Lo único que quisiera yo recalcar aquí es que se está también en este asunto observando un criterio reiterado por parte de la Sala Superior en el cual, a efecto de que no se actualice la sanción relativa a la negativa de registro por la presentación extemporánea o la no presentación de los informes de ingresos y gastos de precampaña, es que existe un principio de voluntad de cumplir por parte de las partes. Y en ese sentido creo que el proyecto va en esa tónica, en tanto que la documentación que exhibe la parte actora por el requerimiento efectuado por la autoridad administrativa electoral es que se tiene que, la autoridad estaba obligada a por lo menos evaluar esa documentación, que me parece fundamental para cumplir con el principio de garantía de audiencia en principio, debido proceso, y es por ello que celebro el esfuerzo garantista de su ponencia y la felicito por ello. Muchas gracias, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera más intervenciones. Al no haber más intervenciones, tome por favor la votación, señora secretaria general. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor de ambos proyectos. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Como si fuera mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambas. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 65 y 66, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumula el expediente 66-2017 al juicio para la protección de los derechos político-electorales 65 también de este año. Segundo, se modifica en lo que fue materia de impugnación la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tercero, se deja sin efecto la sanción de cancelación de registro impuesta a Juan Antonio Marrufo López y se ordena al Instituto Electoral de Coahuila realizar las acciones necesarias para que de inmediato le reintegre su registro e inicie campaña en los términos que se señalan en esta sentencia. Cuarto, se vincula al Instituto Nacional Electoral, así como también al Instituto Electoral de Coahuila, para que procedan conforme a lo ordenado en el apartado de efectos de este fallo. En relación al recurso de apelación 34 de este año se resuelve. Primero, se modifica en lo que fue materia de impugnación la resolución controvertida. Segundo, se ordena que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita una nueva resolución en los términos de este fallo. Compañeros magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, se da por concluida siendo las 12:20. Tengan todas y todos buena tarde.